Mi nombre es Ponchito Borillo XXX, más sabroso que la miel y más caliente que el sol 64. ¿Alguna vez han oído el dicho que dice que la realidad supera la ficción o que las historias que más terror dan no son las de fantasmas, demonios o cosas paranormales sino las que están basadas en hechos reales o sucedieron de verdad? Pues este es el caso de un suceso ocurrido en la localidad donde vivo. Era el invierno de 2006, muy frío. Extraño ese tipo de inviernos en la actualidad ya no son así por el calentamiento global. Recuerdo que al final de nuestra calle vivía una pareja de ancianos. El señor se dedicaba al campo y venta de su cosecha y la señora siempre vendía alimentos en un viejo triciclo en el centro donde las personas que tenían un día muy ocupado podían comer algo rápido y económico, perfecto para las personas que llegaban a duras penas al final de la quincena o para los estudiantes. Yo y un par de primos y vecinos de la cuadra siempre salíamos en nuestras bicicletas a recorrer nuestra larga calle de ida y vuelta, pues era muy seguro, no había muchos vehículos transitando como hoy en día y la mayor parte de las personas en nuestra calle ya nos conocían, pues a veces parábamos a ayudar a señoras con sus bolsas de compras, adultos mayores con algún favor y a veces nos daban una pequeña paga en agradecimiento con la cual comprábamos golosinas, sodas o papitas para comer entre los 5, y nunca nos metíamos en problemas. O bueno, muy rara vez, salíamos en nuestras bicicletas por las tardes después de hacer nuestros deberes del hogar y escolares. A veces nos reuníamos los 5 o a veces solo 2, siempre de 4 a 6 de la tarde. Teníamos mucha energía, tiempo libre y éramos muy jóvenes. Siempre nos quedábamos a 10 casas antes de llegar al final de la calle, la cual termina en un terreno con maleza muy alta, pero no era por eso que nos deteníamos antes, sino que al final de la calle se encontraba la casa de los ancianos, la cual se distinguía a todas las demás casas de toda la calle entera, pues su estructura era muy antigua, descuidada y era la única casa que en la parte de su jardín trasero tenía un horno de barro y desde mi casa, que estaba quizá a unos 400 metros, de ahí se veía el humo cuando la anciana preparaba la comida que vendía sobre leños y siempre nos aterraba llegar ahí, pues aunque nunca tuvieron nada contra nosotros siempre estaban peleando y discutiendo y el anciano llegaba a ser algo intenso, pues a veces amenazaba con su machete a la pobre anciana, o se podía oír como la anciana le tiraba cosas al anciano. Era algo de todos los días, no sabíamos por qué estaban juntos aún así, pues una vez en la escuela nos dieron una plática sobre los divorcios, ya que los padres de un compañero se habían divorciado y le había afectado mucho al punto de querer ahorcarse con un fideo de Maruchan y cortarse las venas con una galleta María remojada en café. Nos explicaron cómo es que cuando en un matrimonio las cosas no van bien lo mejor es separarse o algo por el estilo, aunque bueno, como dicen algunas personas, todos eligen con quién amargarse la vida. Siempre apostábamos que quien llegara al final de la calle se quedaría con la última parte de la soda cuando nos pagan por ayudar a alguien, y quienes no lo hicieran tenían que ir a comprar hasta los abarrotes de Don Frijol con Puerco, que aunque era la que estaba más lejos, el señor era más amigable con nosotros, ya que en abarrotes Doña Yoiris no nos dejaba pasar porque una vez le fiamos 5 cocas, 6 churrumais, un gansito, 3 mamuts, 2 rocaletas y un jujito de bolsa de los que vendían antes las paleterías de paletas de hielo. Y tardamos 2 semanas en pagarle. Heracles, quien era uno de mis vecinos, una tarde aceptó el reto, pues era uno de los más temerarios y era el más grande de los 5, como por 2 años, llegó hasta el final de la calle y se quedó frente a la casa de los ancianos durante unos segundos, y en su cara se podía ver como una expresión de terror y asombro crecía, y rápidamente dio la vuelta y se acercó a nosotros a gran velocidad. Cabe destacar que aunque era el más grande de nosotros era el más lento, ya que era un poco gordito, pero en aquel momento fue más rápido que Marcos en su bicicleta de velocidades. Se paró donde estábamos nosotros derrapando y dijo que vio como el anciano perseguía a la anciana con el machete por toda la casa, pensó que la iba a matar. Nos quedamos viendo hacia la casa de la anciana durante unos minutos, pero nunca oímos gritos de ayuda o de dolor. Por suerte las 5 casas que estaban antes de la casa de los ancianos aún estaban en construcción, así que nadie tenía la desfortuna de oír esas de construcción. Varias veces trato de comprar el terror de la casa de los ancianos, pero ellos siempre se negaban, a pesar de que un par de ocasiones oí comentar entre los vecinos rumores de la exorbitante cantidad que les ofrecían, lo suficiente para vivir unos cuantos años sin trabajar. Como Heracles cumplió la apuesta, nos fuimos hasta los abarrotes y le preguntábamos más de lo que había visto, pero él solo dijo que fue algo aterrador, más aterrador que la película de la masacre en Texas que habíamos visto en el cine. Una vez nos metimos a escondidas, recuerdo no pude dormir 2 noches sin temer el tipo de la máscara de piel me cortara con su motosierra.
Aunque al final lo sucedido era algo de todos los días puesto, no que ya no le tomás importancia. Al día siguiente saliendo de la escuela y pasando por el parque central vi a la señora donde siempre se ponía con su viejo triciclo, entonces pues me hizo pensar que estaba bien, así que seguí con mi camino. Esa tarde ya no apostamos nada pues creo todos estábamos de acuerdo de ya no volver a hacer ese tipo de reto durante lo que quedaba de la semana. Cuando salía de la escuela y pasaba por el centro de la ciudad seguía viendo a la anciana en el lugar donde siempre se colocaba y con cada día que pasaba más gente hacía fila para comprar tortas, tamales, empanadas, salbutes, panuchos, o lo que fuera lo que vendiera ese día. La gente siempre le compraba pero nunca vi que tantas personas estuvieran así esperando que la señora les atendiera, pues sabia era muy barata, pero no se caracterizaban por ser de lo mejor, más bien lo suficiente para calmar el hambre. El día viernes que salí de la escuela y pasé por donde la señora, vi que ya no mucha gente así aprovecharía lo que vendía, pero esa vez eran tamales y no me alcanzaba para poder comprarle uno. La señora me reconoció y me dijo que le diera lo que tenía, que al final solo le quedaba uno y antes nunca vendía toda la comida, que siempre me veía en bicicleta con mis amigos y cuando salía de la escuela, que era un buen muchacho. Realmente quería probar su comida, pero mejor decidí comprarle un agua de horchata que vendía, que para eso sí tenía el dinero suficiente y realmente tenía más sed que hambre. Me iba a despedir de la señora pero ya estaba subiéndose a su triciclo y yéndose, entonces yo igual seguí mi camino para regresar a casa. Esa tarde cuando rodábamos en las bicicletas, vimos que habían unas luces al final de la calle y decidimos ir a ver qué era. Al llegar nos percatamos de que había patrullas de policía y una camioneta cerrada que tenía escrito ambulancia forense, que por las series de la televisión y las películas que había visto sabía que significaba, por lo cual pensamos uno de los ancianos ya había muerto per sinceramente ya eran muy ancianos o bueno así lo veía en ese entonces con mi perspectiva de joven. Habían muchos vecinos en el lugar murmurando, otros con caras de asombro. De repente vi la policía salió con la anciana con esposas en la mano, no entendía lo que estaba sucediendo, hasta que preguntaos a una de las personas que estaba ahí y dijeron que la señora había matado a su esposo y lo había enterrado los restos en el jardín trasero. No lo podía creer. Fue la noticia de la semana, pero solo habían especulaciones de por qué lo había hecho, hasta que el periódico local y dio toda la información. La anciana confesó que había envenenado a su esposo colocando veneno para ratas en su tande de narajana que le había pedido el señor, que una vez muerto lo corto en pedazos, le quito la piel y corto sus músculos como si de una res o un puerco se tratara y guardo las partes en el congelador, las cuales los forenses efectivamente encontraron y que el resto del anciano lo enterró en el jardín y también alimentó a sus canes. Cuando le preguntaron qué hacía con la carne del congelador, contestó que lo utilizaba para hacer los alimentos de su venta. En ese momento recordé cómo es que esa semana las personas compraban más a la señora y decían que sabía muy rica la carne, que era muy dulce y muy suave. Tanto que una vez un persona compró casi todo lo que la señora llevó, porque había una junta en su trabajo y querían comer de lo que preparaba la anciana. Lo que no sabían es que lo que realmente estaban comiendo era carne humana. Haciendo memoria recuerdo que esa semana ya no vi al anciano y que tampoco los escuchamos pelear, lo cual le daba más sentido a todo. Descubrieron a la anciana porque aceptó a la empresa la venta de la propiedad y cuando estaban evaluando la casa y el terreno descubrieron el cadáver por el hedor putrefacto. En el hogar de la señora encontraron los restos del anciano, las herramientas que utilizó para desmembrarlo y cortarlo en pedazos y su triciclo, con una olla, en el cual solo quedaba un tamal hecho con carne humana, un tamal que la anciana me había ofrecido ese viernes y que pude haber probado. La anécdota luego fue noticia nacional y fue conocida como la señora de los tamales de carne humana de Tepesco el Hoyo, municipio de Tejurgo el Chico. Ahora adulto pienso en esa anécdota y a pesar de que soy fan de las películas de terror, ninguna me ha dado tanto miedo como aquella experiencia que viví, y es donde la frase de la realidad supera la ficción es muy real. Me despido, soy el Master Mix Loquendero 26 Neko Kawaii Goku 666 Naruto Matrix Fukuro Style 12, hasta la próxima.